Muy buenos días, mis hermanos. Ya es viernes, ya se ha terminado casi la primera semana del penúltimo mes de este año. Y bueno, como podrás darte cuenta, aún en casa a veces es difícil tener el ambiente que uno quisiera tener para grabar los mensajes. Hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante. La gente a veces se pregunta, ¿cómo hago yo que soy un recién convertido? ¿O cómo hago yo que a pesar de tener algún tiempo en el Evangelio, he fallado muchas veces y me he caído varias veces? Obviamente el Señor me ha levantado, pero tropiezo una y otra vez. Y cuando yo quiero compartir la palabra, pues la gente muchas veces no quiere saber nada porque, en primer lugar, porque si me conocen, ellos saben que efectivamente yo he tenido muchos problemas y la gente piensa inmediatamente que quizás no somos dignos de hablar ni tenemos la autoridad para hablar de Dios o para invitarlos a buscar de Dios. Porque a la gente le cuesta trabajo entender cómo Dios nos ha transformado y cómo Dios en un momento dado sigue trabajando con nosotros, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros problemas. La otra situación es porque soy recién llegado al Evangelio o soy una persona muy joven que quizás la gente no toma en cuenta. Y respecto a esto, Pablo nos habla en su primera carta a Timoteo. Timoteo era un pastor muy joven y por supuesto esa juventud en ocasiones le causó problemas o le provocó dificultades con la congregación. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12 al 14, dice así: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí el Espíritu Santo nuevamente es muy claro cuando nos habla y en esta carta nos dice exactamente lo mismo a nosotros. Que nadie tenga en cuenta tu juventud. Que nadie tenga en cuenta si tienes poco tiempo en la palabra o si eres cronológicamente una persona muy joven y aparentemente sin autoridad para hablar acerca de lo que pretendemos hablar. Dice, por otro lado, que para que esta juventud no sea tomada en cuenta, es necesario ser ejemplo para los creyentes. Pero dice, ¿en qué tenemos que ser ejemplo? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Aquí no nos dice que para poder hablar delante de las personas o para poder invitarlos a que conozcan de Dios, necesitamos tener muchos años y sabernos la Biblia completamente. Y mucho menos dice que tenemos que hablar con ellos arrojándoles la palabra y hablando muchas veces como acostumbramos o queremos hacerlo, a bibliazos, como decimos vulgarmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no va a conseguir nada de parte de nosotros para con los creyentes o para con las personas a quienes pretendemos compartir. Dice en cambio que si nosotros somos ejemplo en palabra, es decir, que lo que sale de nuestra boca coincide con la palabra del Señor, con la voluntad de Dios, que no salen de nuestra boca palabras altisonantes, maledicencias, que no sale nada negativo de nuestra boca, sino que Dios ha ido transformando incluso nuestro lenguaje y nuestra manera de hablar. Entonces nuestras palabras son diferentes. Dice también que en conducta, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que ser un testimonio delante de la gente de lo que Dios está haciendo, hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. Eso se manifiesta en nuestra conducta. ¿Cómo es?
ya no hago lo que antes hacía. He dejado de hacer cosas que antes hacía. En amor. Yo no puedo hablarle a la gente diciéndole que está condenada, porque eso ya lo sabemos. Tengo que manifestar, en cambio, el amor de Dios en todo lo que yo digo, hablo y comparto. ¿Para qué? Para que ese amor sea el atractivo para que la gente quiera venir a conocer del Señor. En espíritu, mi espíritu tiene que estar en paz, mi espíritu tiene que estar tranquilo y tiene que estar en sintonía con el Espíritu de Dios. En fe y pureza. Esto es, yo no puedo hablar de fe si no creo. Yo no puedo hablar de fe si no estoy seguro. La fe, como dice la palabra, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo tengo que manifestar esa fe en todos mis actos, en mi vida diaria, en mi trabajo, en mi comportamiento, en todas las áreas de mi vida debe ser manifestada esa fe. Y entonces, mientras esto sucede y mientras la gente ve esto, le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí nos está invitando, por supuesto, a nosotros estar constantemente estudiando y recurriendo a la palabra. Es necesario que nos metamos a la lectura de la palabra porque es la única arma que vamos a tener. Es el arma más poderosa que nosotros podemos utilizar, es la palabra. Pero para poder utilizarla adecuadamente necesitamos estar entrenados en la palabra. Por eso es necesario la lectura, por eso es necesario que asistas a la congregación, por eso es necesario que asistas, de ser posible, a una célula que esté cerca de tu casa. Es importante porque eso te va alimentando de la palabra. Y entonces a la exhortación, porque tú lo único que tienes que hacer es invitar a la gente a que busque de Dios, a que conozca al Dios que tú has conocido. Es lo único que vas a hacer. Exhórtalos y enséñales. ¿Cómo les vas a enseñar? Invitándolos. Que ellos vean lo que tú haces o lo que estás haciendo para que en base a eso ellos quieran hacer lo mismo. Esta es la manera más sencilla, pero más efectiva de acercar gente al conocimiento de Dios. No es atacándolos, no es diciéndoles que están mal, es enseñándoles y mostrándoles cómo hacerlo correctamente, conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios. No pierdas el tiempo en discusiones, no te enfrasques en ellas, simplemente que la gente vea que Dios está trabajando en tu vida. Tu testimonio es el evangelio más claro que puede ver la gente. Si tú hablas de la palabra, pero tu testimonio habla de otra cosa, la gente no va a querer conocer de Dios. La gente tiene que ver en ti ese testimonio y ese cambio que Dios está produciendo. Te invito, como Pablo invitó a Timoteo, a que hagas esto que acabamos de leer. Busca en la palabra, estudia y déjate llevar por el Espíritu Santo. No permitas que tu vida anterior sea un estorbo para la obra y el propósito que Dios tiene en tu vida de hoy en adelante. Porque así es Dios. A Dios no le importa lo que hiciste tiempo atrás. A Dios le importa lo que vas a hacer a partir de este momento y hacia adelante. Yo te invito a que te congregues con nosotros. Estamos en Tonalá, en la colonia Huertas de San Gaspar, calle Revolución, número 182. Búscanos en las redes, contacta con nosotros, déjanos un mensaje, déjanos un like y haznos saber cuáles son tus inquietudes para poder nosotros en un momento dado ayudarte a que busques de manera efectiva y eficaz de Dios, para que Dios en tu vida cambie todas las perspectivas que puedas tener y todo aquello que está estorbando para que tú puedas vivir de una manera plena, gozosa y conforme a la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta semana que termina. Gracias por las personas que dedican unos minutos, Señor, a escuchar estos mensajes y los transmiten, Señor, y los comparten con otras personas. Gracias por las personas en cuyos corazones tú pones, Señor, a apoyar esta obra, porque esta obra, repetimos, es tuya, no es nuestra, Señor. Tú pones en los corazones de la gente apoyar esta obra para que pueda crecer.
Gracias por las familias aquí representadas y gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos todo lo que necesitamos. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y a ti, mi hermano, te veo en la próxima. Gracias por tu vida, gracias a Dios por tu vida y gracias a ti por tu tiempo. Nos vemos.